Siempre será un placer empezar una clase de historia porque nos da la oportunidad de ir ampliando ese abanico de conocimientos, de sucesos que ocurren y que vamos descubriendo a través de que vamos eh, quitando esos velos de ignorancia y en los que nos adentramos, en este caso, en Europa del Este, la historia, en la que cuando la Unión Europea va permeando toda esta eh, Europa al agarrarla, al hacerla eh, cada estado, cada lugar parte suyo, así se posesiona de toda Europa. Y eso hace que eh, en Yugoslavia también va a pasar una cosa semejante, porque acuérdense que Yugoslavia no forma parte de la Unión Soviética, tiene su autonomía. Él va a agarrar a todas esas guerrillas, a todos esos grupos de resistencia y va a formar lo que sería posteriormente llamado pues el telón o la cortina de hierro. Toda esta situación en la que se hizo y que estuvieron involucrados toda esa resistencia de los antifascistas, que va a tener lugar en que tanto Yugoslavia como Albania Vergosa va a quedar también independiente de esta situación en la que va a haber pues va a darse cuenta Stalin que estos estados que se van haciendo independientes pueden tener en un futuro consecuencias muy graves en su gobierno, y lo cual va a ir haciendo que se hagan todos estos movimientos en cierta forma peligrosos, y que son estos países en movimientos autoritarios, pero que aquí no es que sean libres ni nada, también tienen también son autoritarios. Tito va a tomar a todos esos pueblos que estaban peleando entre esas guerrillas contra los alemanes, y los de Austache, eh, todo lo que va a corresponder a Croacia, toda esa franquicia que había, tanto como la Unión Soviética, Estados Unidos, estaban en contra de ese nacionalismo de los Balcanes, en los que se va a ir viendo cómo Tito va a hacer un comunismo, pero muy diferente al de Stalin. Este comunismo no cree en los estados nacionales, ¿sí? Y va a estar, pues considerada todo lo de Yugoslavia del Sur. Yugoslavia no forma parte de esta Europa del Este, es independiente. Ya les dije que ellos van a formar su cortina de hierro. Eh, no es que sean libres, ellos no son libres, pero tienen un gobierno interno, ellos manejan sus situaciones, tienen sus propias leyes, y este país es un país comunista, pero al estilo Tito, no de Stalin. Esa es otro comunismo. Aquí vamos a ir viendo cómo poco a poco con el tiempo Albania va a estar aislada totalmente. Vergonza está tratando de formar pues como una dictadura vitalicia, ¿sí? Primero pues van a ser estalinistas, luego ya no van a ser estalinistas, luego van a ser del movimiento de Mao, cuando es la Revolución China. Luego va a pasar todo esto y va a empezar a tener desconfianza de todo mundo. Va a pensar que todo mundo es traidor, solamente ellos no. Y aquí se va a tener una Albania pues muy sola, muy alejada de leyes, que inclusive pues ni siquiera el plan Marshall le tocó. Y luego va a estar pues tan alejada de todo esto, aunque sigue ella, ella pudo recuperar bastante tiempo su autonomía. Esta autonomía va a empezar a darse ciertos movimientos que se van a hacer las purgas.
esas purgas que van a empezar en Rusia y que a partir de que mataron a Quirón, que era como el delfín de Stalin, pues él va a pensar que hagan de cuenta como que hubieran matado a toda la Unión Soviética y va a agarrar parejo, dicen aquí lo comenta, que era parecido como la película del estrés, el Tren Express, en la que van a matar a todos. Nomás porque mataron a uno, van a matar a todos los del tren. Pues así pasó aquí. Aquí, al matar a este Quirón, pues van a empezar a hacer una matación de todos. Y aquí van a empezar a hacer esas purgas, donde matan a gente para poder hacer como estar podando a cualquier oposición que se diera en ese momento, y que todas esas situaciones, porque ya vimos cuando Tito empezó a agarrar todas esas guerrillas eh, parmesanas que estaban en contra del Tercer Reich, y que cuando termina ya la guerra, pueden tener pues en cierta forma una autonomía o una valoración importante como para arruinar a la sovietización, que era lo que Stalin pues temía que todas estas guerrillas en determinado momento le pusieran pues obstáculos a toda esa sovietización que se estaba haciendo en Europa del Este, y va a empezar por purgarlos. Todas estas purgas que se hacen pues de diferentes maneras, eh, tanto de desprestigiar a la gente, les van a hacer procesos, los van a estar formando conspiraciones de que se va a empezar a hacer el camarada Stalin. Toda esta situación que va a ser todo el complemento de la Guerra Fría, que en realidad toda esta situación va a ser pues un hilo conductor de toda esta Guerra Fría y de la Unión Soviética, y Estados Unidos también va a tener toda esta conspiraciones, toda esta forma de manejar esa situación que se va a ir viendo, y que van a ir encortando pues una forma, no que tanto que hubiera democracia, sino que ellos en determinado momento hacían cosas para qué, para que la situación no se saliera del orden, no se saliera. Toda esta libertad, este patriotismo que en determinado momento se estaba persiguiendo, y de esas teorías de conspiración en las que vamos a irnos dando cuenta de que en realidad los únicos que estaban en peligro pues era toda la población. Aquí vamos viendo cómo todos estos procesos soviéticos que se están dando, se va a empezar a manejar los aspectos de tortura. Esa situación en la que no tenía ninguna validez, en la que no tenía ninguna garantía, y simplemente era el abuso de poder, no para mejorar la raza humana, sino simplemente para que someter a un sector. Toda esta estaba respaldado en los estados de poder que abusaban tanto de los ciudadanos para hacerlos confesar de delitos que no habían cometido, y que en la Guerra Fría esa iba a ser uno de los hilos conductores, la tortura. Por eso se puso de moda bajo los consignios de la razón del Estado, ¿sí? En las que aquí empezaron a pasar tortura en todos lados. Estaba en Hungría, estaba en Checoslovaquia, estaba en Bulgaria, en Rumanía, y más adelante todos estos líderes de esta cadena de desprestigio que estaba habiendo por medio de estas torturas llegaron a hacer esos discursos fundamentales en aras de una ideología y en motivos de la razón del Estado. Aquí también hubo tortura en Argentina, en Chile, en Uruguay, en Paraguay, y la República Dominicana y en Haití. Toda esta situación y estas diferencias que hubieron en la Segunda Guerra Mundial
en donde de verdad era todo terrible, donde todo era aterrador, donde aquí se jugaban la vida, ¿sí? En cuestiones fundamentales, y que aquí vamos viendo cómo en la Guerra Fría era diferente. Era la mentira que va a ser la invitada especial, va a ser la maestra de ceremonias, va a ser la que en determinado momento va a manejar todos los sueños de la utopía, en las que se va a utilizar la ideología y va a ocupar todos esos movimientos, ese imaginario que tenía la sociedad de lograr pues altos ideales, se van a empezar a utilizar. Se van a utilizar primera parte desde principios del siglo XX, e incluso ya se venía haciendo desde la Revolución de Octubre. Toda esta situación que se estaba haciendo de utilizar todos estos sueños ideológicos para establecer situaciones y restablecer toda la Unión Soviética, toda esa mentalidad que se tenía de altos ideales, va a ser utilizada nada más. Toda para qué? Para ir logrando la hegemonía soviética y aumentar como ese toque de vivir, ¿sí? De tener esos ideales y simplemente irlos manejando a como se iba requiriendo para intereses de las naciones. Aquí se va a ir viendo cómo se va a utilizar para ir juzgando a todas las gentes, y que por medio de la tortura confesaran ellos delitos que no habían hecho, porque ya habíamos visto que el temor es una de las cosas que hace que se puedan lograr los objetivos de las naciones cuando tienen intenciones pues de expandirse, o en este caso de que estábamos viendo de manipular a las personas que se estaban haciendo. Toda esta hegemonía que también va a intervenir Estados Unidos, porque también Estados Unidos estaba manejando esto para reprimir a los ciudadanos, y que en determinado momento se atrevieran a criticar algo del sistema, todas las maniobras del régimen que se estaba haciendo, y que se iba a ocupar la cuestión de las mentiras. Aquí vamos viendo cómo todos estos procesos que se van a originar en Europa del Este servirán para dividir a los gobiernos y hacer esas formaciones de los líderes para en determinado momento hacer que haya esa como movimiento, como un movimiento donde se va a ver claro que están obligando al ciudadano y que están ocupando cuando, por ejemplo, cuando uno tiene un ideal, ese ideal, al ser utilizado para conveniencia de las naciones, de esos pueblos que estaban en expansión, de esos movimientos que estaban de desprestigio, aquí se va a ver claro toda esta situación en la que tanto la Unión Soviética como Estados Unidos iban a estar manejándose en todo lo que se consideraba lo de Europa del Este. Fíjense en que aquí, mucho tiempo después de la muerte de Stalin, cuando admite Khrushchev, Nikita Khrushchev, va a admitir todas estas cosas que realmente pasaron y que fueron implacables, ¿sí?, en el procedimiento de cómo se llevó a manejar toda esta situación. Fíjense en que aquí va a venir un cineasta, un crítico griego, en que va a llamarse Costa Cabras, y monta va a hacer una confesión en la que va a, así se va a llamar la película, Las Confesiones, en la que se va a hablar de todos esos juicios que Stalin había arreglado en su época, y que tenía por objetivo
la de desprestigiar, acusándolo de fascista a todos esos líderes que estuvieron encabezados contra los nazis y que para neutralizarlos y meterlos en países dentro de la órbita, porque ellos lo que querían es que cada país se fuera metiendo en su órbita, que fueran parte ya de ellos y se van a ir manejando estas situaciones. Ya más adelante, en los años 80, otro cineasta, Andrzej Wajda, que es un polaco, va a hacer El hombre de mármol. Esos héroes que se fabrican como los que van a ir elevando, van a ser los grandes personajes y después cuando esas personas en determinado momento critican al sistema, pasarán a ser de héroes a traidores. De eso habla toda esa película, en la que empieza cuando una mujer, por coincidencia, así por casualidad, va a entrar a unas bodegas que están muy escondidas, donde hay cantidad de estatuas de gentes que ella, cuando los ve, dice: estos personajes deben haber sido pues supremos, deben haber sido muy famosos, deben haber hecho muchas cosas por la majestuosidad en la que están las estatuas. Y entonces ella empieza a investigar una de las estatuas, que es lo que se denomina el hombre de mármol, y ella se va a dar cuenta que fue un hombre en la que lo hicieron como, como algo maravilloso, como algo que se pudiera imitar, y que cuando al sistema ya no le convino, lo derrocaron, lo empezaron a llamar como traidor. Y esas situaciones que pasaron en la época en la que estuvo Stalin. Todos estos acontecimientos que se van marcando y que van estableciendo a esas estatuas gigantes, a esas gentes que en determinada momento van a quitar de la memoria histórica y los van a convertir en traidores. Fíjense en cómo es el mundo, cómo es la mente de las personas cuando tienen ese poder, cómo van a ir introduciendo y haciendo que el ser humano a veces ya no tenga ni siquiera valor. Tanto lo ocupan como persona, como un representante de grupos, y después ya los desaparecen de toda esa historia, toda esa memoria histórica en la que está haciéndose. Todo lo que estaba ocurriendo en Europa del Este es como se utilizaron todas esas ideologías, y en momentos se percató que en la mente de la gente siempre estaba esperando. Fíjense que esto pasó algo muy importante. Se fue sembrando esa situación en la que la gente siempre estaba temerosa de que algo ocurriera, porque hacían como ir sembrando en la mente humana de que si no estaban de acuerdo con todos esos temas, ellos estaban en un peligro de poder en determinado momento sucumbir a todo. Así es como el hombre de Juristiga, cuando hablamos de este hombre que en un momento, en la época de Tito, ¿sí? Habíamos hablado de ese movimiento que tuvo este personaje, y que fueron ocupados cuando esta gente se iba a trabajar y todo. Los agarraban, los apresaban y les empezaban a hacer juicios. Todos estos procesos para dominar todos los sectores de Europa del Este. Y aquí vemos como viendo a Emir Kusturica, que más adelante va a ser una película en la que se va a llamar Andre House. En esta película, fíjense en cómo va a estar la situación. Aquí vamos a ver que en la época de la Segunda Guerra Mundial,
había un pueblo donde se empezó a dedicar a hacer armas donde las daban para se las llevaban a la gente de la resistencia o la vendían. En determinado momento un matrimonio se separa y uno entra al sótano donde estaban fabricando todas esas armas y la esposa queda afuera con el hermano del que se quedó adentro, o sea, el cuñado. Pasa el tiempo, cada vez que caía una bomba, cada vez que pasaba algo, ponían una alarma y eso era como el recordatorio a la gente que estaba en el sótano de que la guerra todavía estaba, ¿sí? Todo esto está sucediendo en Yugoslavia, en la película. Aquí vamos viendo cómo por intereses creados del ser humano, ellos se van a dar cuenta, termina la guerra. Pero esta pareja, tanto la esposa del que está en el sótano como el cuñado, empiezan a tener una relación sentimental, ¿sí? Y entonces para ellos es muy doloroso decirle al hombre de abajo que ellos andan juntos, pero aquí también entra otra situación. Ya el estar vendiendo todas esas armas se hace como un negocio ya muy lucrativo y entonces ellos están haciéndoles creer a la gente que está en el sótano que la guerra todavía existe. Y eso es lo que les estaba yo comentando, de que es un efecto que hacen como un sistema mental para que la gente siempre piense que hay peligro, ¿sí? Entonces, en esta película está plasmado esta situación en la que vamos viendo cómo se va a ir utilizando esta situación. Aquí vamos a darnos cuenta que la supervivencia que va a empezar a tener toda esta situación en la que no nomás estaba la situación de los juicios manipulados, no nomás estaba la situación a nivel político, sino que también estaba pasando en cuestiones religiosas, porque aquí van a tener pues una prohibición a nivel de religiones, donde se va a empezar a manejar que la religión está prohibida. Hasta aquí nos vamos a quedar y vamos a hablar más adelante de lo que le ocurre tanto a la religión católica, empezando por la ortodoxa, ¿sí? Los musulmanes, todas las mezquitas, todo eso. Lo que no saben es que el ser humano no se le puede decir de un momento a otro que ya no crea. Y ese es el problema que se va a empezar a suscitar en este momento. Pues que pasen una buena tarde y esto ha sido todo por hoy. Vamos a tener pues un avance en las acciones de que, fíjense en que es tan importante que se manejen situaciones de conocimiento de cómo va a irse manejando toda la Guerra Fría a través de esta situación. Cuando nosotros nos damos cuenta de que esta Europa del Este estuvo sometida con todos esos dirigentes, tanto como Stalin, como Tito, como vamos a irnos dando cuenta que es importante que el ser humano conozca nuestros orígenes, conozca todas esas cosas que atan al ser humano y que le dan esa sensación de estar siempre en peligro. Pues esto ha sido todo por hoy. Nos quedamos con pues todas estas imágenes despidiendo pues a todo este Halloween, a toda esta desfile de personajes que participaron en este mes de noviembre por la entrada del día 31 de octubre, en la que pues nos enteramos de todas estas creencias de todos estos pueblos, que es lo que va a ir marcando el origen de una nación. Espero que pasen un feliz día y que más que todo
Les pongo yo todo eso a veces como para distraer la mente, para que no veamos que es tan aburrido. Es muy interesante saber qué es lo que le pasa al ser humano cuando hay gente que por intereses tratan de aplacar, tratan inclusive de mentir al grado de hacer y llegar a la tortura. Que pasen un buen día y nos veremos en el próximo.